Bueno, hoy vamos a hablar de la vida y la muerte. Este es el último tema de este libro, En busca de la verdad. Y es un tema complicado, complejo, porque de acuerdo a las consideraciones que hace Juana de Angeletti, nosotros con este alimento, el conocimiento que nos da Juana, comenzamos a realmente pensar con más seriedad sobre el fenómeno de la muerte física y de ese retorno que es lo más seguro que tenemos. Ella entra haciendo una serie de consideraciones sobre nuestro cuerpo y nos dice que esta organización fisiológica que tenemos nosotros, este cuerpo, es una de las más grandiosas piezas de ingeniería genética que haya sido elaborada, que no haya sido, que haya sido elaborada de una manera jamás conocida. Ingeniería genética. Y considera ella que es necesario saber que estamos constituidos por ese sistema circulatorio, que ese sistema circulatorio posee entre 150.000 y 190.000 kilómetros de arterias, de venas, de vasos sanguíneos. Ese sistema es excelente, es único, es necesario, porque a través de esas 150, 190.000 kilómetros de venas, arterias, de vasos sanguíneos, la sangre viaja, ¿cierto? Nutriendo alrededor de 100 trillones de células con su oxígeno, ya, renovándola continuamente, imagínense. A excepción, dice ella, de las neuronas, ¿no?, cerebrales, que según algunos neurocientíficos ellas no se regeneran, otros dicen que sí. Entonces es tan grande o tan grandioso ese mecanismo de nuestro cuerpo, es tan perfecto que incluso la ciencia, no, dice ella, no ha alcanzado a descubrir la magnitud de todas esas energías que se producen ahí, de todos esos procesos, y que en la medida que el hombre vaya creciendo intelectual y moralmente, entonces comprenderemos más todo ese equipamiento. Pero todo eso depende, de nuestra vida depende de quién, del oxígeno, dice. Es vital para el cuerpo, eso lo sabemos todos. Porque es que a través de ese proceso se transforma la sangre venosa en arterial, ¿verdad?, eliminando a través del sistema excretor todas aquellas toxinas peligrosas que pueden producirnos daño. Entonces, de esa manera el cuerpo busca la forma de cómo equilibrarse y hace referencia a la bomba cardíaca, al corazón, el corazón. Fundamental, dice ella, muy fundamental, porque él comienza a latir, imagínense, el corazón comienza a latir desde el 20º día de la fecundación. Imagínense, desde los 20 días de la fecundación comienza automáticamente esa bomba a latir. Dice ella que se dispara con un choque eléctrico y comienza a realizarse esa extraordinaria función de la sístole y de la diástole. Miren qué maravilla. Y para que la sangre llegue entonces al cerebro, que atraviese todo el sistema, todo el cuerpo, y llegue hasta los pies. Entonces, así, de esa manera se preserva la vida física en el planeta. Y ella cita unos ejemplos. En el evento en que nos pillamos, ¿cierto?, enseguidamente el cuerpo produce las células deterioradas allí, se reproducen. Si la cortada es grande, el cuerpo produce la fibrina, que es una proteína, una fibra que ayuda a que la sangre se coagule. Entonces, todo ese mecanismo, si nosotros entramos a mirarlo, a precisarlo,
muy detenidamente nos damos cuenta que el cuerpo es maravilloso, que es el instrumento maravilloso que nos ha dado Dios para nosotros, para que, como dice allá más adelante, le demos la importancia que éste merece. El sistema nervioso, también ella hace una consideración, dice que es el que nos sustenta, el que nos equilibra, ya, entonces que es muy complejo, ¿sí? Hay una complejidad extraordinaria, hay unas emisiones, unas vibraciones, de unos mensajes que son responsables de esa armonía plena, ya en la ejecución de ese programa que traemos en esta maravillosa maquinaria. Todo eso lo hace ella, habla de las glándulas endocrinas, la importancia, la especialización que tienen igual que las células, cómo funcionan, cómo trascienden, producen ellas esas hormonas que son las responsables también del equilibrio de los equipamientos físicos que tenemos, de las emociones, de todo aquello a través de las hormonas, de las glándulas endocrinas que producen las hormonas. Cita, por ejemplo, el páncreas, el hígado, todo eso para la forma como para que el organismo esté equilibrado. Es una organización inigualable, considera ella, nunca igual. El cuerpo de nosotros tiene unos sistemas especiales, mire, que emiten energía. Esas energías proceden de la mente. Está diciendo Juan ya en profundidad, a la luz de la psicología ya profunda. Y esa energía se disemina por todo el organismo. Esa energía que esa no nos hablan los científicos, la ciencia. Y ese instrumento, que ese cuerpo, depende directamente de las manifestaciones del espíritu, ¿cierto? Entonces, si seamos conscientes o no, nosotros, nuestra vida tiene un significado muy grandioso, si somos conscientes de estas cosas. ¿Ya? Entonces, a eso nos está invitando. Que sí, que es un organismo que resiste el abuso de que se ha cometido, sí, pero llega un momento en que entonces es investido ese organismo por bacterias, por virus, por todo eso, porque el sistema inmunológico se baja por el maltrato que damos a nuestro cuerpo. Pero ojo, porque a veces cuando nos referimos a esto estamos pensando en que nada más el maltrato es el exceso de la gula, la pereza, lo que es la bebida y todas estas cosas, y el enemigo más inclemente del cuerpo está dentro de nosotros, en nuestro interior. Entonces, no, que el alcohol, no, estamos equivocados. El enemigo inclemente de nosotros es nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestros enemigos internos que están allí, que nos desarmonizan, nos desequilibran. Ya, porque recuerden que el espíritu es el que comanda todo esto, y si el espíritu está en desarmonía, en desequilibrio, naturalmente va a desequilibrar las células, que son inteligentes, que manejan energía, y va a desequilibrar nuestra mente, va a desequilibrar nuestro cerebro, que es el que manifiesta todo lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, fíjense ustedes la importancia que debemos darle, radicarle a toda esta enseñanza que nos trae Juana de Arco. Entonces, si nosotros somos conscientes de que el espíritu es el que comanda la vida física, que la conduce, que es el que, si lo cuidamos, puede contribuir ese cuerpo a nuestro éxito, ¿ya? O a nuestra desorganización, entonces nosotros debemos concientizarnos de la magnitud de la responsabilidad que tenemos para con nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, nosotros saldremos de aquí. Si le damos la importancia a nuestro cuerpo, lo cuidamos, lo consideramos un santuario, saldremos de aquí a las estrellas o a las sombras. Mira toda la comparación que hace, mira la importancia del cuerpo físico, y nosotros lo deterioramos con rabia y todo eso. Y esa máquina extraordinaria de ella no se puede considerar con ninguna. Fue elaborada por las divinas leyes en un lapso aproximado de 2.000 millones de años. Los ingenieros, los genetistas, los fisiólogos, los anatomistas del mundo mayor duraron diseñando nuestro cuerpo, nuestra estructura física, 2.000 millones de años.
no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces mire toda la grandiosidad de nuestro cuerpo y todo el tiempo que Dios empeña para que nosotros tengamos un cuerpo saludable. Entonces mire que ella habla de los albores de la molécula del azúcar, cuando se dieron las primeras moléculas en las aguas oceánicas, hasta llegar a estos equipamientos eléctricos y electrónicos, muy sofisticados que somos nosotros. Somos unos seres eléctricos y electrónicos, sofisticados. Y eso con la finalidad de que desarrollemos dentro de nosotros ese Dios que está ahí, nuestro Dios, aquí dice ella, y cantemos sus glorias. Entonces, esa es la verdad, Dios está dentro de nosotros. O sigue considerando ella que estos incomparables equipamientos, es decir, todo ese equipo que se encuentra ahí, todos esos mecanismos que expresan esa inteligencia, que lo expresamos a través de sentimientos, de tendencias de diversas naturalezas, gracias también al fe y espíritu. Ella toma en consideración, no se nos olvide el fe y espíritu, que es el órgano moderador, ¿ya? El que modela, el que nos lleva por leyes de causa y efecto a desempeñarnos con la elaboración de ese cuerpo bendito, con esa envoltura, para que nosotros podamos ¿qué? Crecer, progresar a través de esa prueba que se nos da, a través de ese cuerpo que tenemos. Dice ella que por eso nos aconseja que debemos respetarlo, tener un inmenso cariño al cuerpo, ofreciéndole sí los elementos necesarios para que logremos esos objetivos. Es un deber de todo ser inteligente, de todo ser que camina en esta tierra. Pero, ojo, porque a veces nos dedicamos nada más a cuidarlo a él y olvidamos el otro, olvidamos el alma, el espíritu. Entonces ahí está que tenemos que vivir equilibrados, amar el espíritu y cuidar tu cuerpo, nos enseña el Evangelio del Espiritismo. Ella nos aconseja que lo resguardemos de las agresiones internas, ahí está, de las problemáticas internas, que proceden de qué? De todo ese pasado nuestro, esos atavismos, de esas conductas pasadas que tuvimos, que realmente abusamos de todo aquello, empezando por el cuerpo. Entonces, esa envoltura material necesita también que la reparemos, que la miremos, que conquistemos el bienestar para ella. ¿A través de qué? Las reencarnaciones, para llegar a ese estado de individuación, es decir, a que nos autorrealicemos, a que nosotros realmente nos valoremos. Autorrealizarse, dice ella, en el ser consciente es mirarnos con amor, saber que estamos llenos de unos atributos, de unas facultades extraordinarias, que el Maestro Jesús nos trajo ese ejemplo para que nos desarrollemos como espíritu, para que hagamos los esfuerzos. Y después del Maestro Jesús muchos han venido y se han valorarse, mirar que realmente somos muy inteligentes, que si Albert Einstein pudo desarrollar aquello, nosotros también, pero él hizo un esfuerzo, él realizó un conocimiento. Entonces a eso se refiere, todos tenemos fe, todos tenemos amor, todos nosotros tenemos esas potencialidades ahí dentro, a eso se está refiriendo ella. Entonces dice que cuando el ser, es decir, cuando el espíritu ya es consciente de esos atributos que estamos hablando, entonces vamos a actuar mejor. Cuando yo me doy cuenta de que yo soy una persona valiosa, que yo soy una persona que debo amarme, que debo perdonarme, que yo puedo hacer lo que hace otro de bueno. Cuando tengo un pensamiento ético, dice ella más adelante, cuando ya yo comienzo a reflexionar, a pensar ya en lo bueno, si mi comportamiento es bueno, es malo, o es regular, a eso se está refiriendo. Entonces, de esa manera nosotros vamos adquiriendo cierta armonía y de esa manera vamos también desempeñándonos con respecto a la muerte, con respecto a la parte aquella que es inmortal y que son propias. Entonces comenzamos nosotros también
a pensar en que esas imposiciones que tenemos, que le llama ella la sombra, que no son otra cosa que todo ese pasado que está allí en ese inconsciente colectivo y en el inconsciente personal, y que hemos transitado por caminos equivocados, sí, pero que podemos reparar, podemos recuperarnos, tenemos los instrumentos, tenemos las capacidades, tenemos las facultades. Entonces a eso le está refiriendo ella, para que nosotros sigamos transitando y eso nos contribuye a nosotros a entendernos nosotros mismos. Cuando nos entendemos nosotros mismos, entendemos a los demás. Cuando amamos, dice ella, el autoamor, amamos a los demás. De lo contrario, ni siquiera estamos empezando el proceso, porque es un proceso. Por eso entonces debemos, cuando ya estamos en ese proceso de autorrealización, ya somos conscientes de que tenemos que desarrollar todos esos atributos. Entonces dice ella, de ese modo es que vamos a comenzar a considerar que nuestro cuerpo es un santuario sublime, ya, que la vida nos concede para que ese espíritu despliegue todos esos valores adormecidos, como ocurre con el suelo que necesita, contiene una semilla, pero esa semilla hay que cuidarla y hay que, ¿cierto?, echarle los abonos, echarle el agua, estas cuestiones. Así somos nosotros. Para alcanzar esa meta tenemos que desarrollar todas esas semillas que están allí. Para eso está el conocimiento, dice ella, para eso están todos los instrumentos alrededor, hay formas exteriores que nos ayudan a desarrollar nuestro interior, nuestro conocimiento, los ejemplos. De la misma manera que nos ocupamos del cuerpo y lo queremos y lo cuidamos, entonces debemos ocuparnos de la semilla inteligente. ¿Cuál es la semilla inteligente? Nuestro espíritu, nosotros, como espíritu, ¿verdad? Y tenemos que resguardar esa semilla inteligente, dice ella, de los peligros, de las influencias dañinas, de las plagas, porque ella utiliza la terminología peligros mesológicos. Los peligros mesológicos son esas influencias dañinas, las plagas que pueden dañar los cultivos, igual que acontece que hay que cuidar y fumigar para que el cultivo no. Entonces nosotros tenemos que realmente también cuidar todo aquello que atente contra nuestra supervivencia y también contra nuestro desarrollo vital. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes. De acuerdo a esas consideraciones, dice ella, los mayores peligros, dice Juana Ángel, se encuentran en nuestro interior. ¿Cuáles son? Imperfecciones morales, los remanentes del primitivismo. Todo eso pugna por mantener encarcelado a nuestro ser, ¿ya?, en hechos lamentables que se vayan repitiendo cada vez, ¿ya?, y hacernos delicados. Entonces esa pugna, esa lucha que hay entre ese ego que no quiere que el espíritu se desarrolle, que no quiere que nosotros seamos felices de verdad. Entonces ahí entra ese proceso y ahí es donde está la problemática de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que esforzarnos para lograr el autoconocimiento, conocernos, ya hablamos de eso, autoidentificarnos en lo que respecta a nuestras posibilidades al alcance. Es el compromiso impostergable de todas las criaturas que comienzan a despertar hacia una conciencia lúcida para alcanzar la meta de la existencia. A eso nos está invitando Juan. Porque, por lo general, dice ella, que a través de los mecanismos de transferencia de fugas, nos fugamos, huimos de nuestras responsabilidades. Algunos individuos piensan que sus enemigos están afuera. Los enemigos están allá, el otro, las situaciones adversas que se presentan, y que esos ataques los programan. No, dice que no, que eso, dice Juana, que esa agresión y todo eso que uno recibe son los problemas internos, falta de lucidez, falta de preservación de valores morales. No hemos desarrollado valores morales, no tenemos fe, no vivimos un clima de armonía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos todos esos remanentes que tenemos allí de esas imperfecciones, de ese primitivismo o instintos ancestrales o primarios
entonces a veces actuamos como animalitos. Entonces ahí está la problemática. Ahora, dice ella, si hay unos enemigos exteriores, porque sí lo puede haber, ellos, si nuestra posición es moral, es ética, si nosotros estamos preocupados por nuestro bienestar interior, que estamos trabajando en nuestra reforma interior, esos enemigos se desencantan, se aburren, se desesperan y te dejan quieto. Y tú sigues, ya, tú sigues porque ya estás adquiriendo unos niveles más elevados de conciencia. Ya, esa es la idea, eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces ella dice también que, mire lo que dice Juana, que es que hubo un enfoque religioso equivocado. La religión se equivocó en el pasado porque la religión consideró que el cuerpo era un adversario, que el que se equivocaba era el cuerpo, que el que pecaba era la carne, dice ella. ¿Ya? Y que esos impulsos y esas necesidades eran del cuerpo, no del espíritu, y comenzó la iglesia a atacar el cuerpo como el pecador. Entonces comenzó ¿a qué? A lapidarlo, a darle azote, a maltratarlo, ¿ya viste? Para que no caiga en tentaciones. Y aquello conllevó eso a que muchos dañaran su cuerpo, y como estudiantes del espiritismo, nuestro perispíritu, entonces también se vio afectado. Entonces, ese resultado fue fallido. Y aún hoy todavía prevalece, dice ella. Dice ella que el amor, por lo tanto, para con el dulce y tranquilo momento que tenía Francisco de Asís, ¿se acuerda? Por el burrito, el anito, que tenía un amor muy grande, y el cual él dice que era, lo comparaba con el espíritu, que el espíritu era el burro, el cuerpo era el burro del alma. Entonces dice que es un bello, ella lo denomina como algo muy dulce, muy bello, ya dice ella que una comparación muy armoniosa del Francisco de Asís, comparando al cuerpo con el burro que carga el espíritu, porque él tenía su burrito, entonces sacó esa comparación. Entonces de esa manera ella hace esas consideraciones, y vamos a hablar de la vida armoniosa. De la vida armoniosa, tiene relación con el tema que Femi, del que tú hablabas, de la coherencia que hay entre lo que uno conoce, con lo que uno sabe, con el ejemplo, con el buen ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es la armonía, eso produce armonía. Cuando yo tengo un conocimiento, acopio un conocimiento de esta naturaleza, como la que estamos acopiando acá, y lo ponemos al servicio de los demás, como ejemplo de los demás, naturalmente vamos a vivir en armonía. Va a haber una armonía entre lo que yo hablo aquí y lo que afuera yo ejemplifico. Dice ella que algunos biólogos definen a la vida como el fenómeno que anima a la materia. Los biólogos definen la vida física como aquello que anima a la materia. Pero ella dice que eso va más allá, que la vida humana está referenciada no solo por el cuerpo, ya, sino por una energía pensante. Esta energía pensante es el espíritu. Entonces, dice ella que hay vida en todas partes. La vida está latente en todas partes. En el campo no solo en el campo de la estructura molecular, sino en la dimensión de la naturaleza espiritual. Entre tanto, esa vida humana física es transitoria, ¿cierto? Pero nos sirve para procesar que mecanismos de evolución física, psíquica, emocional y espiritual. Miren la función importante. A través del cuerpo nosotros vamos a procesar mecanismos de evolución, ¿ya? Psíquica, emocional y espiritual. ¿Rumbo qué? A una fatalidad. Ella le llama fatalidad a la perfección relativa. Mire la importancia del cuerpo, superlativa diría yo. Perfección relativa, que es el destino de todos nosotros. Mire este cuerpito es para eso, no para estar pensando nada más en carnavales y estas cosas. La muerte
en el ser humano, por su parte, es la cesación de los fenómenos orgánicos. Está definiéndolo ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la degeneración del tronco encefálico, el tronco encefálico está de eso hace parte del bulbo, que es la estructura que está acá abajo del cerebro. Entonces, cuando eso se desestructura, como ese tronco encefálico, imagínense, es el que regula y mantiene el ritmo cardíaco. Además, imagínense de que es el que en donde se centran automáticamente todo el fenómeno de la respiración, imagínense. Entonces, cuando ya eso se rompió, se acabó, se desestructuró, morimos inevitablemente, dice ella. Cesa los fenómenos orgánicos y comenzamos en el proceso de como dice ella, de fenómeno mortis, en donde, de acuerdo a nuestra estructuración moral, espiritual, nos quedamos ahí apegados a esos restos o nos liberamos. Eso es lo que nos dice ella. Y compara y relaciona que cuando se vive en una existencia sensual que está asignada por el egoísmo, es decir, determinada por la forma egoísta como vivimos y por estas manifestaciones viles que tenemos, entonces esa muerte orgánica de ninguna manera libera el principio inteligente, que debemos tener también muy claro que una cosa es la muerte del cuerpo físico, que no generalmente produce la desencarnación. Ojo con eso. Una cosa es la muerte y otra es la desencarnación. Entonces no son sinónimos. ¿Cómo? No son sinónimos. No. Para nada. No. ¿Por qué? Porque la desencarnación se produce cuando el ser inteligente se libera. Inmediatamente ese cuerpo ya, el tronco encefálico ya de hoy se murió el cuerpo, entonces el espíritu se libera. Se desvincula totalmente, pero si sigue ahí, como dice Juana, apegado ahí, y, por la vida sensual que llevamos, por las ambiciones, por el egoísmo, por todo esto, que estamos apegados mucho a esta vida, entonces nosotros vamos a tener problemas, porque tenemos, dice Juana, una fijación en nuestra psiquis, de todo aquello equipamiento, de todos aquellos bienes que tuvimos, aquellos instrumentos que tuvimos en la vida física que no nos dejan o no nos permiten identificar de inmediato, dice ella, el cambio de plano vibratorio en que nos encontramos debido a la continuidad de las percepciones orgánicas, mira ustedes, las cuales se presentan con fuertes impresiones que transmiten la idea de que nada se ha modificado, nos queremos vivos. Pero, dice ella, cuando comienza o se comienza a producir la transformación y desintegración del cuerpo, de los despojos, entonces el ser real, el espíritu, entra en un proceso de pavor, de locura, se exalta, ¿ya? Y se perturba. ¿Por qué? Porque es que ha sido ignorante de todo esto, de esta realidad más allá del campo sensorial. Se enloquece cuando ve que su cuerpo se está ahí, los gusanos lo están corroyendo, se está descomponiendo, está en pánico, en locura, porque no conoce esta realidad de la trascendencia más allá del túmulo, de la muerte. Esa perturbación se puede prolongar, dice Juana, por un tiempo indeterminado. Va a variar naturalmente de acuerdo al nivel de conciencia que tiene cada individuo. Ella dice que cuando ya estamos en un proceso de reestructuración, ya después de que nosotros estamos en este proceso y nos damos cuenta y tenemos la conciencia de que trascendemos como espíritu más allá de la muerte, la cosa es distinta, ¿verdad? La cosa es distinta. Nos vamos a liberar sin ninguna problemática. Y si la tenemos por muy corto tiempo, por un tiempo determinado, a eso están refiriendo ellos también ahí.
Entonces eso se consigue cuando hemos vivido conforme ¿qué? A los principios éticos, a las normas que establecen el buen vivir, el buen sentir, el buen pensar. Esos son los principios éticos. No le hago a otro lo que no quiero que el otro me haga a mí, por el contrario, le hago al otro lo que yo quiero que el otro me haga a mí. Todo el bienestar, ¿cierto? Todo lo que yo pueda compartir de bueno con esa persona. Y miren las consideraciones que ya es que cuando nosotros ya estamos en este camino, nosotros tenemos ya conciencia de que el mundo físico es transitorio, que el cuerpo apenas es un instrumento que nos sirve para evolucionar, que le amemos al cuerpo material, pero que tengamos siempre la conciencia de que él algún día va a morir, va a desaparecer. Esto es importante tenerlo para prepararnos para el proceso de desencarnación. Ella dice que esos fenómenos biológicos son muy valiosos, son unos grandes recursos para nosotros conseguir esa conciencia del sí mismo, de ampliar nuestras capacidades, ya de comprender no solo lo intelectual sino lo moral, de las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Preservar, son objetivos inmediatos, la salud del cuerpo, cuidar la salud, que nos va a producir bienestar, dice. Equilibrio nos produce, si nosotros tenemos una buena salud, va a haber equilibrio también, es un factor. Entonces, ¿quiénes influyen? Hombre, los factores ambientales, los humanos, ¿sabes? Todo eso participa. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. No solo que tenemos unos enemigos internos, sino que también hay unos factores como el medio ambiente, el factor del entorno donde vivimos, todo eso participa en ese emprendimiento que nos va a llevar a ¿qué? A la armonía, ¿cierto? Que ese es el tema, la armonía. Para lograrlo hay que identificar los objetivos, tenemos que fijar unos objetivos, ¿ya? Y saber que hay unos modelos perturbadores, unos arquetipos, como dice ella, para trabajar y vivir, y que tenemos unas facultades que se encuentran allí, que las tenemos adormecidas, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿ya? Para autoiluminarnos, para autodescubrirnos, como ahorita hablamos al principio, para superar todas esas herencias del pasado. Tenemos unas herencias que son nuestras, que nos generan inquietud, sí, que nos generan sufrimiento, sí. Entonces, que no nos olvidemos que el sufrimiento siempre nos va a visitar mientras estemos en este mundo de creación y muerte. Él se va a presentar en diferentes etapas, con fenómenos naturales o no, un desgaste físico, biológico, ya que nos va a ocasionar sufrimiento, pero que debemos estar también vigilantes que a un sufrimiento no hay que ponerle más sufrimiento. Si ya estamos sufriendo, porque a veces queremos sufrir más metiéndonos en cosas que no debemos, angustiándonos por el futuro, ¿cierto? Pensando en el pasado, como somos espiritistas, ay, estoy sufriendo esto, que yo en la vida pasada es muy malo, yo fui un criminal, me dijeron ahí esto. Entonces no fijar eso, vivir el presente, ni siquiera pensar en el futuro. Ahí si yo me desencarno con un diré, ¿será que voy por una caverna, por esas ciudades horribles que nos traen? No hay que hacer nada de eso, porque entonces ponemos más sufrimiento al que ya tenemos. Entonces, no ser permanente en esos sufrimientos, imponernos una actitud de berraquera, que voy a superar todas las situaciones una vez las identifique, ya. Y de manera inconsciente llegamos a la madurez psicológica, ni nos damos cuenta de que ya sabemos pensar mejor, que ya sabemos sentir mejor, que actuamos de mejor manera, ni nos damos cuenta, porque son unos mecanismos extraordinarios que tenemos que no sabemos, el espíritu no nos puede explicar en el momento. En Evolución en el Mundo, dice André Luis, conformémonos con saber eso. Algún día se descubrirá y sabremos cuáles son esos mecanismos que ni nosotros mismos nos damos cuenta de que somos buenos, ya, o que estamos haciendo las cosas bien. Los demás son los que van a decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, con ese enfoque, nosotros comenzamos
a ver en todo y en todos que la vida es bonita. Cuando nosotros vemos más que todo las virtudes de los demás y dejamos de estar mirando los defectos. Y si los defectos, dice ella, no le hacen daño a la sociedad, cállese, tómelo como para ver si usted también tiene ese mismo defecto y trabájelo. Ese es el consejo. Mire qué consejo sabio. Ya miremos las virtudes de los demás son buenos, por muy malo que sea, lo consideren las leyes a las personas, por muy criminales, tienen cosas buenas, pues son hijos de Dios igual que nosotros y tienen esas potencialidades y algunos desarrollos. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Feliz hablaba ahorita de eso. No es fácil. No es fácil. Hay muchos desafíos y gigantes desafíos. Miren lo que dice ella, gigantes. En este proceso de evolución del ser. Y por mucho que no deseemos, esos desafíos ellos se van a presentar. A manera de prueba, a manera de expiación. Entonces, por eso tenemos que ir desarrollando, como dice ella, ese pensamiento ético. Es decir, que nos dé seguridad, que nos concientice de que aquí vamos a tener problemas, que vamos a tener desafíos, que hay que enfrentarlos con berraquera, ya, para poder, si no lo conseguimos, tener cierta tranquilidad. Mira qué bonito es, tener cierta tranquilidad. Si tú los enfrentas, el problema es que no los enfrentas. Si no los enfrentas, no vas a tener armonía. Pero si los enfrentas, vas a sentir ya cierta tranquilidad. Y en el próximo, la próxima vez que enfrentes ese desafío, en esta misma reencarnación, es posible que tú ya consigas el bienestar y la alegría de vivir. Así no lo resuelvas totalmente. Mira tú la importancia de conocernos de esa manera, de saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque es que somos unos seres muy complejos. Dice ella que somos unos seres humanos muy complejos y que la psicología analítica nos ofrece unos recursos para esa autoidentificación, para que descubramos que también tenemos límites. Es que eso se trata, de la fe nos dice, la fe no es solamente poner, hay que ponerle razón y límites, porque nosotros no podemos, porque tenemos fe, actuar de manera sin el buen sentido, sin la razón. Entonces, acá también debemos ser nosotros, descubrir que tenemos límites, ahora mismo, pero que hay unas posibilidades inimaginables para esos límites traspasarlos. Eso somos nosotros, complejos, eso es complejo. ¿Para qué? Para ir construyendo poco a poco, que nosotros nos tenemos que ir construyendo poco a poco para llegar a esa plenitud. Hay que tener paciencia y tratar de salir de la ignorancia, es decir, estudiar, conocer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los trastornos van a venir, los comportamientos adversos van a venir. De eso no se salva nadie está exento de eso. Entonces, cuando ya nosotros como individuos comenzamos a mirarlo de esa manera, dice ella, comenzamos como a serenarnos un poco y a no aculparnos por lo de ayer, como digo ahorita, ni vamos a sentir nostalgia por lo que no hicimos, ni vamos a tener ansiedades por lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una expectativa clara de lo que queremos ser cuando vamos ya en esta parte del proceso, en esta etapa del proceso. Y a pesar de los conflictos, como dije anteriormente, vamos a conservar calma, vamos a avanzar, así sea muy poco, pero vamos a avanzar, vamos incluso a sentir armonía por lo que nos acontece, que para otros puede ser doloroso, puede ser adverso. ¿Por qué? Porque te sientes capaz, hay una fuerza interna que te dice, puedes enfrentar esos embates, esos combates internos, todo lo que representa el exterior, y tú lo haces sin desarmonizarte el interior. ¿Por qué? Porque ya incluso el mismo espíritu, con el conocimiento, en que en la medida que vamos adquiriendo conocimiento nos vamos dando cuenta que sí estamos limitados y que el conocimiento, dice aquí, es
ilimitado, que la conciencia divina es ilimitada y que debemos estudiar y aprender cada vez más. Que entre más estudiamos nos damos cuenta que hay mucho más conocimiento por adquirir, dice ella. Entonces, de esa manera vamos ampliando nuestro horizonte poco a poco, y así cuando enfrentamos esos desafíos, así poco a poco vamos ampliando todo nuestro horizonte, ya, haciendo indagaciones. Ese es el pensamiento ético, haciendo indagaciones. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto a mí? Algo tiene que estar, yo tengo que haber hecho algo así, algo está funcionando mal dentro de mí. Entonces, hacer todas esas indagaciones acerca de la vida, dice ella, incluso del cosmos, dice ella, de la esencia de la vida, de nuestros hermanos menores, de la naturaleza, todo eso, cuando hacemos indagaciones, cuando reflexionamos al respecto, eso nos ayuda a nosotros a adquirir cierta armonía, siempre mirando que todo lo que está aquí alrededor es hermoso. Dice ella que para lograr ese emprendimiento, entonces, hay una autoterapia que se llama la autoterapia del amor, de autoamarnos, del sentimiento del deber, cumplir nuestros deberes, preocuparnos por mejorar en todos los aspectos, ya, ser responsable con todo lo que realmente la vida te nos presenta. Entonces así vamos creciendo con armonía hasta llegar a ser un ser luminoso, un ser como el Maestro Jesús, que ya nuestra vibración exhala equilibrio, que las personas que se acerquen a nuestro alrededor cuando estamos así positivos, alegres, que ante las adversidades hasta nos reímos, dice ahí en el estudio, nosotros vamos a darle seguridad a los demás, equilibrio, se va a acercar la gente a usted. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos autoconquistado ese amor, nos hemos amado primero nosotros. Y nos convertimos en un polo de atracción de las demás personas. Beneficiamos con esa sola exteriorización de nuestras vibraciones, de nuestro positivismo a las demás personas, con la sola presencia, dice ella. Igual que ocurre con aquel individuo que es voluptuoso, vulgar, ya, que se puede vestir de púrpura, se puede poner todas las prendas y echarse todo el perfume que sea, pero el hedor pestilente de su inmoralidad sale a flote, y entonces las personas que son así no hacen empatía con aquellos que están en el otro camino, en la conciencia ética, ya que están pensando que su condición moral y espiritual tiene que mejorar. Entonces ahí no hay empatía, o sea, no es saludable eso. Entonces dice ella que nosotros somos aquellos que cultivamos interiormente, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros debemos cultivar? Hombre, tener aspiraciones, tener pensamientos que nos motiven, ser muy cuidadosos en lo que acontece alrededor nuestro, ya, sobre todo cuando son cuestiones que pueden alterar nuestra emoción, y de esa manera no ocultar, dice ella, no ocultar de pronto alguna contrariedad, ya, o ocultar algún problema interno que uno tiene porque se está ahí engañando uno mismo. Entonces eso no, uno debe tratar de ponerse máscara para ocultar una deficiencia interior en lo que debe trabajar. Dice ella, de eso se puede concluir que sí, que las existencias pasadas, no obstante, nos produjeron y nos siguen imponiendo ese sello que nos permite desarmonizarnos. Entonces debemos seguir adelante. Que es común escuchar, por ejemplo, mire el ejemplo que ponen a los discípulos de determinados maestros de yoga, por ejemplo, que apenas ven al maestro se serenan sin necesidad de hablar, nada más con la vibración. Así acontece con muchos pacientes que apenas llegan y ven al médico, ya, al enfermero, a las personas que le brindan esa vibración armoniosa, se sienten bien, se producen alegría, le genera bienestar al enfermo, y es verdad. Entonces mire cuando uno conquista todo esto, todo el beneficio que hay al exterior, sin hablar, nada más con la presencia. Y así es el maestro, ¿no? Entonces llegaba el maestro
La gente se sanaba nada más con agarrarle la túnica y todas estas cosas. Y hablamos de los temperamentos, esto inestable, los vulgares, todo esto que también producen eso, ¿no? Entonces, hay unas pautas que ella da para que nosotros, o unos pasos, conquistemos la armonía y que nos liberemos. Es despertar la conciencia hacia qué, hacia una responsabilidad que hemos asumido con nuestro cuerpo, con los deberes que se nos impone en la sociedad, pero principalmente tomar conciencia de nuestra salud integral, cuidar el cuerpo, amar el espíritu, y amar al espíritu es resolvernos definitivamente a autoconquistarnos, a sacar ese Dios interno que es nuestra verdad. Esa es la verdad nuestra. Dios está allí, entonces todo eso que está allí adormecido, comenzar a trabajarlo y desarrollarnos como espíritu, ya, desarrollar nuestras cualidades, a desarrollar nuestra inteligencia, todo eso que son realmente las propiedades que tenemos, que nadie nos puede quitar, desarrollar nuestra conciencia. Desenmascarar la ignorancia para poder diluir de esa sombra. ¿Y cómo desenmascaramos nosotros la ignorancia? Con el conocimiento. A eso nos está invitando dos pasos importantísimos. No adoptar excusas ya para transferir la responsabilidad, porque él dice que el ego es muy ingenioso. El ego, ese enemigo de nosotros, que nosotros hemos, que es nuestra propia herencia, es muy ingenioso. ¿Ya? Y él procura como sea camuflarse y tratar de mandar, se disfraza con apariencia. ¿Ya? Ese es el egoísmo mismo, ese es el enemigo principal de nosotros. Y ya, entonces tenemos que estar muy pendientes. Se nos ofrecen las terapias muy valiosas, que esto es importante también, denominadas alternativas, que son muy útiles para conquistar esa vida de armonía. ¿Cuáles son? La cromoterapia, la masoterapia, la meditación y el yoga. Entonces, a través de ese procedimiento de la cromoterapia, la masoterapia, ¿sabes cuáles son? La que se hace con los colores, la de la masoterapia del masaje terapéutico, la meditación, el yoga, nosotros alcanzamos ese ser positivo, al que le llaman los hindúes el moksha, que quiere decir positivo. Adquirimos una personalidad positiva. Ya vamos a terminar. Y el pase, la fluidoterapia, el pase es fundamental, porque a través de él y de otros tantos valiosos recursos nosotros vamos a alcanzar la individuación o sukha, como dicen los budistas. ¿Y qué es sukha? Es un estado de felicidad, pero una felicidad permanente y duradera, ya no una felicidad de un rato, relativa, permanente. Entonces mira tú todas las herramientas que nos están dando para alcanzar todo esto. Me gusta el yoga y eso es como más fácil, el anterior es más difícil, despertar conciencia. Ese es un trabajo bastante largo, dispendioso, hay que tener paciencia y poco a poco. No obstante, muchos individuos han preferido, ojo, nos advierte, no nos creamos, no entremos en el síndrome de considerarnos víctimas de un mundo cruel. Ojo, eso hay que sacarlo del positivo, hay que sacarlo de nuestro interior, ya, porque eso, conforme dice ella misma, los sociólogos, es una carga de informaciones negativas, ya, y de desastres, de infortunios que están allí, que están sostenidos, que hay que superarlo, ya, que hay que digerirlo. Y si no consideramos víctimas, que los demás son los que nos deben amar, en vez de nosotros comenzar a dar amor, entonces esa carga llega un momento que explota, esa carga negativa se explota y trae consecuencias que sabemos fatales, ¿verdad? Sí, y todas estas cosas. Entonces dejemos ese cuentico de que el mundo es cruel, me trata mal la vida. No, eso hay que sacarlo para poder trabajar en estos aspectos, ¿ya? Porque dice que se trata de un disfraz que nos lleva a evadir responsabilidades, a huir, ya, a salir, ya. Entonces,
Si seguimos así, seguiremos miserablemente viviendo como vivimos, ya con muchas vicisitudes. Entonces, hay que dejarnos de eso y sacrificarnos, pero con alegría, ya, y salir adelante. ¿Por qué? Porque esa es como una epidemia que hay en la sociedad, ¿no? Creerse víctima de la vida, de los demás y hasta de Dios. Entonces debemos ya ir cambiando ese chip ahí. El predominio de los buenos y de los que poseen sentimientos elevados proporciona a la vida un paisaje de esperanza y de significación. Cuando miramos la vida así, ya, adquirimos esa armonía. Por lo tanto, para terminar, la adquisición de una vida armoniosa depende de la elección que cada uno hace de sus objetivos existenciales. Y se habló mucho de eso. De modo que es factible anhelar y trabajar para conquistar ¿qué? La armonía integral, no la salud física nada más. Y lo demás vaya diciendo, y el hijo pródigo volvió a los brazos paternos. ¿Qué quiere decir ella con eso? Que para encontrar la armonía tenemos que volver a Dios, buscar a Dios dentro de nosotros y encontrarlo, porque ya este libro está terminando y se llama En busca de la verdad, y esa verdad está dentro de nosotros. Esa verdad es tú, que tienes ahí a Dios ahí en estado latente ahí, y no lo descubres, y entonces ¿qué esperamos? Nos están invitando a eso. Claro, el hijo pródigo volvió a los brazos del Padre, y así es, tenemos que volver a Dios con seriedad, con responsabilidad. Dígame. Esa es la verdad. Dios Esa es la verdad. Dentro de nosotros. Todos tenemos a Dios dentro. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Autodescubrir. El autodescubrimiento. ¿Y cómo lo descubrimos? Las cualidades. Todos tenemos cualidades. El amor, principalmente. ¿Cierto? Los atributos, una inteligencia maravillosa. Todos ilimitados, dice ahí. Todos tenemos la capacidad de conocer. Tenemos unas facultades. Pongámoslas al servicio. Hombre, esto lo llevo a pensar. Si yo tengo la facultad mediúnica, si yo observo, si yo tengo evidencia, póngase a estudiar juiciosamente y ponga al servicio. Mire, así es sencillo, aquí en la Casa Espírita. No tenemos que salir a poner esa facultad al servicio de otras cosas. ¿Ya veo? Entonces es un ejemplo sencillo, simple. El amor, el servicio al prójimo. Correcto, si tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos nuestras capacidades físicas, nuestras facultades bien, hombre, vamos a ayudar. Aquí mismo también hay trabajo, hay mucho trabajo. Entonces a eso se está refiriendo.